Hola, en este vídeo os voy a enseñar cómo usar la herramienta FastAlign para segmentar un audio en fonemas, sílabas y palabras. Para eso tenéis que tener primero un test grid con una única línea de transcripción llamada orzo. Para conseguir esto de manera automática a partir del audio utilizando la inteligencia artificial, podéis ver antes mi vídeo sobre el uso de Whisper para la transcripción, transliteración de audios. Es importante que esta ventana esté cerrada cuando vayamos a usar FastAlign porque de esa manera el proceso va a ser más rápido. Aquí en la ventana de objetos tengo seleccionado el sonido con su test grid y me vengo al menú Prat, al submenú de FastAlign. En la descripción de este vídeo os dejo un enlace a la página web donde podéis descargar el código de FastAlign. Para saber cómo instalarlo, podéis ver mi vídeo sobre la instalación de scripts mediante plugins. Y es tan fácil como darle a esta opción, FastAlign, OK, y ya tengo mi nuevo test grid con estas líneas de transcripción adicionales. Tengo el orzo que tenía en un principio y ahora también los fonemas, las sílabas y las palabras. Podemos ver, haciendo un poco de zoom, el ejemplo de esta primera frase y hacer zoom a la selección y podéis ver cómo se ha hecho esta transcripción. Evidentemente habrá veces que tendremos que corregir a mano la ubicación de algunas de las fronteras, pero aún así esto nos puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. Si tienes que mover alguna de las fronteras, te recomiendo que lo hagas de la siguiente forma. Mantén pulsada la tecla de mayúscula, no el bloqueo de mayúsculas, sino la mayúscula a secas, o sea, el Shift. Y mientras tienes esa tecla pulsada, ahora puedes pinchar y arrastrar aquí y de esa forma se mueven a la vez todas las fronteras asociadas en las distintas líneas, con lo que consigues una alineación perfecta entre unas y otras sin tener que estar luego calculando una por una. Si las pinchas y arrastras de forma independiente, luego es muy difícil que coincidan con exactitud. Pero si lo haces al mismo tiempo que mantienes pulsada la tecla de mayúscula, esto te va a ayudar. Como veis, el resultado de FastAlign incluye una transcripción fonética por fonemas, no por alófonos, utilizando el sistema AFI, el alfabeto fonético internacional. Además, también en FastAlign se incluye una serie de reglas para la división silábica según los principios habituales del español, incluyendo también el resilabeo y la sinalefa. Y además añade las marcas de los acentos en las sílabas correspondientes, lo cual es útil si después queremos, por ejemplo, eh, enganchar este proceso con la utilización de Intonalizer para hacer el análisis de la entonación. Veis aquí, por ejemplo, esta sinalefa que ha marcado, entonces se ve la desadecuación entre la frontera de palabra y la frontera de sílaba, bueno, ese tipo de cosas. Y hay los adverbios en mente, por ejemplo, también les pone dos acentos. FastAlign incluye información sobre cuáles son los tipos de palabras que nunca tienen acento para no ponérselo y en el resto pues aplica la regla general. Si hay una tilde, esa es la sílaba que lleva el acento
y si no, pues la regla general. Esta herramienta está disponible para Windows, para Mac y para Linux. En el caso de Windows, utiliza una llamada a otra herramienta que es HTK para hacer esta segmentación. HTK se basa en modelos de Markov ocultos, tiene un entrenamiento sobre dónde es esperable desde el punto de vista estadístico que se produzca la frontera entre un segmento y el siguiente. En principio es un modelo más preciso que las opciones que vienen por defecto de fábrica en Pratt, lo que podríamos llamar el alineador nativo de Pratt. Este alineador de HTK, en cambio, es más preciso, es decir, las fronteras van a estar mejor ubicadas, vamos a tener que desplazarlas menos. Sin embargo, HTK, aunque es más preciso, es menos robusto, es decir, a veces da fallos. En los casos en los que da fallos, por la manera en la que está programado FastAlign, automáticamente va a llamar como opción por defecto a ese alineador nativo de Pratt, que, como digo, es menos preciso, es decir, tendríamos que hacer más correcciones manuales, pero en cambio es más robusto, es decir, no va a dar fallos, siempre te va a introducir una de las fronteras. Por lo tanto, aunque haya que hacer correcciones manuales, pero siempre vamos a ganar bastante tiempo. Por el hecho de que sea FastAlign el que nos deja ya hecha esta división y la transcripción. En el caso de Mac y Linux, solamente está disponible el alineador nativo de Pratt. En este caso, FastAlign no llama a HTK, de manera que siempre usaría esa opción menos precisa, pero robusta en cualquier caso. Por lo tanto, los usuarios de estos sistemas operativos seguramente van a tener que hacer un poco más de trabajo manual de corrección, pero en cualquier caso, lo que sí se asegura es que el tipo de resultado, el output que sale en unos casos y en otros, ¿no? En Windows, en Mac y en Linux, sigue exactamente el mismo esquema, es decir, son siempre estas líneas de transcripción con estas convenciones de división silábica, con esta transcripción AFI y todas las líneas en el mismo orden. De manera que los usuarios de un sistema operativo u otro se van a encontrar finalmente con un resultado similar y sobre todo pensando en que este resultado de esta segmentación luego puede ser a su vez la fuente de alimentación de un siguiente paso de análisis, por ejemplo, con la herramienta Intonalizer. Entonces, pues aunque hay un momento en el que en función del sistema operativo la manera de trabajar de FastAlign se bifurca, pero en el caso del resultado final es similar para que todos estos usuarios también puedan pues intercambiar archivos y colaborar entre sí sin ningún problema. Y la herramienta incorpora la opción de rehacer la segmentación únicamente de una parte del audio en el caso de que queramos pues rehacerla y sobreescribirla. En este caso tenemos que ir necesariamente a esta opción del el método nativo de alineación y aquí en este cuadro de diálogo nos va a pedir el número del intervalo según la línea orzo. Ese es el número que se recalcularía. Si lo dejamos en blanco, se hace todo, simplemente. Y ya está, eso sería todo.